Muy bien, en esta mañana quiero compartirles a todos ustedes un mensaje acerca de la madre más sobresaliente, el ejemplo más grande que nosotros tenemos de maternidad, precisamente en la madre de nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo, la Virgen María. Así que quiero en esta mañana llevarles a ustedes el mensaje de la Virgen María como un ejemplo de la maternidad. Todas ustedes, las que traigan su Biblia y las que no lo pueden escuchar, las invito a que la abran en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 1, versículo 26 en adelante. En este pasaje vamos a poder comenzar a analizar y a desarrollar esta conferencia. Al terminar mi conferencia, mi esposa va a subir y les va a compartir también unas palabras. Así que mi esposa también pues ya va a salir en la televisión. Gracias a Dios. Antes de que comencemos a abordar el tema de la Virgen María, la Biblia, desde que se inició la primer pareja y la familia y el matrimonio en el huerto del Edén, Dios, después de que la primer pareja se rebeló contra Dios y pecó, Adán y Eva, Dios dio una promesa. Y desde el principio de la Biblia, desde el capítulo 3 del Génesis, versículo 15, Dios le dio esta promesa para que nosotros comprendiésemos lo siguiente: la entrada del Hijo de Dios al escenario mundial, la venida de Jesucristo a este mundo no podía ser de la manera como tú y como yo nacemos. Tenía que entrar el Salvador de la humanidad al mundo a través del nacimiento de una virgen. Esto parece aparentemente incongruente, porque ¿cómo puede una virgen, verdad, parir si es virgen? Pero vamos a estudiar las Escrituras profundamente para que todos ustedes en esta mañana puedan salir de muchas confusiones. Si alguna mujer en la Biblia ha sido confundida y malentendida, ha sido precisamente la Virgen María. En el capítulo 3 del Génesis, capítulo 15, Dios dio esta promesa desde el principio de la humanidad. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a Satanás. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Dios advierte a la mujer desde el principio de la Biblia que ustedes, mujeres, son el principal objeto de ataque de Satanás. Satanás entendió la profecía de que el Mesías iba a entrar al mundo a través de una mujer, y desde ese momento, con odio jarocho, se ha venido a través de toda la historia a maltratarlas a ustedes, a vejarlas, a marginarlas, a hacerles creer que ustedes son objetos sexuales nada más, de tómala y déjala, hacerles creer que ustedes no valen, hacerlas creer lo que muchos machos les han hecho creer, de que verdaderamente ustedes son las culpables de por lo cual el hombre comete adulterio. Vemos nosotros a través de la historia, sobre todo en los últimos años, en el régimen de Afganistán, de los talibanes, cómo las mujeres las vestían de arriba hacia abajo, las ponían en medio como una plaza de toros, y enfrente de miles de personas las golpeaban con palos porque las habían encontrado trabajando, porque las habían encontrado que se descubrieron el rostro. En Irán a las mujeres con navajas Gillette les cortan la boca cuando salen o se descubren la cara. Y vemos esta persecución y este hostigamiento, esta hostilidad a través de todos los siglos contra ustedes, las mujeres. Y esto tiene una raíz, y ustedes tienen que estar conscientes cuál es la raíz de todos estos problemas. Es muy importante que nosotros comprendamos lo siguiente: el diablo quiere vejarlas, quiere marginarlas, quiere hacerlas a un lado, quiere despojarlas de su verdadera identidad, y la Virgen María es el ejemplo que nosotros vamos a levantar en esta mañana para que ustedes puedan no solamente entender qué valor tienen delante de Dios,
sino que Jesucristo vino precisamente a levantar a la mujer y a darle a la mujer lo que el diablo le ha venido robando a través de todos los siglos. Vemos pues a través de esta profecía que la entrada al mundo sería sobrenatural. ¿Dónde está lo sobrenatural? En Génesis 3:15 dice la Biblia: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Vamos por orden. La mujer no es la que lleva la simiente. La simiente la lleva el varón, el esperma. ¿Cómo es posible entonces que se haya profetizado hace cientos de miles de años de que la semilla de la mujer iba a ser la que naciera el Hijo de Dios? Y cuando nosotros llegamos siglos después al libro de Isaías, que se escribió 2700 años antes de Jesucristo, dice Isaías en el versículo 14: por tanto, ya aclarando más el panorama, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen. La palabra virgen, señoras y jovencitas, es la palabra hebrea alma, con H al final, alma en el hebreo. Y es una muchacha entre 14 y 17 años de edad. O sea, vamos a ubicar en primer lugar la edad de la Virgen María. La Virgen María tenía entre 14 y 17 años de edad cuando fue madre del Mesías. Y dice el profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En otras palabras, los profetas hebreos ya anunciaban que cuando el Mesías entrara al mundo no iba a ser un nacimiento normal ni natural, iba a ser un nacimiento sobrenatural. Pero además, este ser que iba a nacer no iba a ser como cuando nació Buda, ni como cuando nació Mahatma Gandhi, ni el Dalai Lama, ni los gurús, ni ningún otro líder en la historia religioso, sino que este hombre, cuando naciera, iba a ser Dios en la carne. No iba a ser comúnmente una persona común y corriente como los grandes líderes religiosos y los falsos profetas que se han levantado en la historia, sino que Jesucristo iba a ser precisamente Dios encarnado. Ahora, es importante que comencemos a entender por qué tenía que nacer virginalmente el Hijo de Dios. Vamos ahora sí a nuestro pasaje en el Evangelio de Lucas, y dice el versículo 26, capítulo 1: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. La palabra María en el original griego es Miriam. No es del Rosario, no es Guadalupe, no es de la Macarena, no es de Zapopan, no es de los Lagos. El nombre de la Santa Madre del Hijo de Dios es María. Y Dios está muy interesado en la Biblia de que nunca le cambiemos el nombre, porque el nombre nosotros no se los podemos dar como si le cambiáramos el nombre a Jesús y le dijéramos en lugar de eso el Señor de los Panchos, o el Señor de los Palotes, o el Señor de la Macarena. Él se llama Jesús porque detrás de los nombres hay un profundo significado en la palabra de Dios. Entonces dice la Biblia que María estaba desposada con un varón, significa que estaban comprometidos. Antiguamente en la religión judía, cuando alguien se comprometía, no podían tocarse. No es como actualmente que ya los novios, ¿verdad?, se manosean y tienen relaciones sexuales antes de casarse. No se podía eso bajo el judaísmo. Entonces José no podía tocar a María porque estaban desposados, comprometidos hasta el momento de su matrimonio. Estando bajo esta condición, dice la Biblia que entrando el ángel en donde ella estaba, lo primero que le dijo a María fue: salve, muy favorecida. La palabra salve, chairos en el griego, significa alégrate, la gracia está contigo, muy favorecida, que significa charito, o sea, has encontrado, mujer, doncella, gracia ante los ojos de Dios. El Señor es contigo,
bendita tú entre las mujeres. La palabra bendita es la palabra eulogeo, que significa elogiada seas, alabada seas entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? O sea, la Virgen comenzó a perturbarse y dijo, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Por qué soy elogiada y por qué soy bendita entre las mujeres? Y entonces el ángel le contestó, no tengas miedo, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. La palabra Jesús viene del hebreo Yoshua, que significa el Salvador. Este, le dice el ángel, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Vemos en primer lugar el nacimiento virginal y lo vamos a explicar. De acuerdo a la Biblia, el pecado se transmite a través de la sangre. Levítico 17:11. La vida de la carne está en la sangre. Y esta palabra vida en el hebreo nepesh es alma. Entonces, cuando tú concibes a un bebé en tu vientre, en el momento de la fertilización, cuando se junta el esperma de tu esposo con tu óvulo y comienza a multiplicarse y convertirse en un cigote de 46 cromosomas, en ese momento, Dios no crea el alma. Porque si Dios creara el alma en pecado, se le atribuiría a Dios ser el autor del pecado. Entonces el alma se transmite a través de los padres a los hijos. Nosotros les transmitimos totalmente el alma a nuestros hijos, pero Dios forma el espíritu de acuerdo a Zacarías 12, versículo 1. Entonces el alma la transmitimos los humanos y el espíritu lo forma Dios dentro del ser humano. Muy bien, si María hubiera tenido relaciones sexuales con José y Cristo hubiera nacido de un padre y de una madre, José, por ser el portador de la semilla, el esperma es la semilla. Dios creó al hombre, al varón, para que fuera el dador, y Dios crea a la mujer para que ella sea la que recibe. Uno envía y la otra recibe. La mujer recibe la semilla, el esperma, la simiente del varón, y engendra dentro de su vientre a ese ser humano. Entonces, si José hubiera tenido relaciones con María, le hubiera transmitido el pecado a través de su esperma. Y la sangre de Jesucristo no podía estar contaminada por sangre humana, porque hubiera sido un ser como tú y como yo, nacido en pecado. Y cuando muriera en la cruz del Calvario, Él no podría pagar por nuestros pecados, porque si Él hubiera nacido en pecado, hubiera tenido primero que pagar por sus propios pecados y después por los pecados de nosotros. Pero la Biblia nos da un panorama totalmente diferente en el libro de los Hebreos, versículo 26. Dice la Biblia acerca de Cristo, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, esta es la razón para que nosotros entendamos por qué Jesucristo nació de una virgen sin la intervención del varón.